Voy a continuar con la explicación referente al bloque número 3. Sean todos ustedes bienvenidos, espero que estén muy bien, que se estén cuidando mucho y que estén cumpliendo con todas sus actividades. Vamos a continuar entonces. Bueno, muchachos, el siguiente tema se llama corriente eléctrica y ley de Ohm. De hecho, las fórmulas que vamos a utilizar están muy sencillas. Bueno, vamos a ver primero los conceptos. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica, muchachos, va a ser el flujo de cargas eléctricas y la intensidad de corriente eléctrica nos dice que es la rapidez. Entonces, hagan de cuenta que vamos a decir, bueno, ¿cómo viaja lo que viene siendo la electricidad? La corriente eléctrica es qué tanto flujo, o sea, qué tantos electrones son los que van a empezar a moverse. Y la intensidad es la rapidez con la que se mueven, ¿ok? Bueno, vamos a tener estas tres fórmulas, muchachos, para lo que es la intensidad, lo que viene siendo la corriente eléctrica, que es esta. La I es intensidad de corriente eléctrica, se mide en amperes, y las demás letras, pues ya las conocen. La Q es carga, que se mide en coulombs o en colombios, y el T es el tiempo, lo vamos a medir en segundos. Entonces, esta es la fórmula que manda, y estas de acá, pues vienen siendo sus despejes. Aquí también, muchachos, tenemos esta equivalencia porque la vamos a utilizar. Me dice que un colombio es igual a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Un miliamper, la letra A, recuerden que es lo que viene siendo la intensidad de corriente eléctrica, que se mide en amperes y es 1 por 10 a la menos 3 amperes, ¿ok? Un miliamper, o sea, porque vamos a estar convirtiendo de amperes a miliamperes, ¿ok? Bueno, y también recordar que una hora tiene 3.600 segundos. Es importante saber esta conversión porque recuerden que aquí nos dice que el tiempo lo vamos a medir en segundos. Bueno, aquí arriba les puse las fórmulas para facilitarnos más cuál es la que vamos a utilizar. Vamos a ver entonces estos ejercicios de intensidad eléctrica. Bueno, determinar la intensidad de corriente de la corriente eléctrica. Entonces, como me dice, determinar la intensidad de la corriente, pues va a ser con esta, porque es la única que me marca para encontrar la intensidad. La que sigue es para encontrar tiempo y la que sigue es para encontrar carga. Entonces, es la primera, que es esta que les puse aquí. Nos dice, en un conductor cuando circulan 86 colombios por una sección del mismo en una hora. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? La fórmula pues es directa. Los colombios o la carga eléctrica pues son 86, ese no tiene pierde. Pero el tiempo, muchachos, nos dice que es una hora y ya sabemos que una hora tiene 3.600 segundos. Entonces, por eso pusimos aquí 3.600. Entonces, 86 entre 3.600, pues nos queda un resultado de 0.0238 amperes, ¿ok? Nada más que aquí me dice que, bueno, yo ya expresé mi resultado en amperes, en lo que viene siendo amperes. Ahora vamos a hacerlo en miliamperes. Entonces, para el mili, pues, ¿qué voy a hacer? Pongo mi resultado en amperes. Aquí sería 0.0238 amperes. Los amperes están arriba, los pongo abajo. ¿A qué lo vamos a convertir? A miliamperes, y nos vamos a esta equivalencia de arriba. Dice que donde está miliamperes pongo un 1. Entonces aquí está miliamperes, por eso puse un 1. Y en donde está amperes voy a poner 1 por 10 a la menos 3. Entonces 1 por 10 a la menos 3. Es decir, vamos a hacer 0.0238 por 1 entre 1 por 10 a la menos 3. Y nos queda 23.8. Entonces, estos amperes de arriba se van con los de abajo y nos queda únicamente miliamperes. ¿Ok? Muy bien, siguiente.
Nos dice, la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito es de 13 miliamperes. Ya sé que tengo que quitar este mili con la extensión de por 10 a la menos 3, que no se les olvide. Entonces, ¿cuánto tiempo se requiere? Pues entonces esta es la fórmula para encontrar el tiempo. ¿Cuánto tiempo se requiere para que circulen por el circuito? 120 colombios. Esta viene siendo la carga. ¿Ok? Entonces, ponemos la fórmula. El tiempo es igual a la carga sobre la intensidad. Entonces, la carga son 120 colombios y lo que viene siendo la intensidad son 13, pero yo quito el mili y le pongo por 10 a la menos 3. Entonces, hacemos 120 entre 13 por 10 a la menos 3, nos queda 9230.76 segundos, ¿ok? Entonces aquí me dice, este resultado que yo obtuve, muchachos, es directamente en segundos, pero me dice que lo tengo que convertir en horas. Entonces, este resultado lo pongo acá y hago mi regla de 3. Entonces, 9230.76 segundos. Abro mi factor de conversión, los segundos de arriba los pongo abajo y lo voy a convertir a horas. Y aquí está la equivalencia. En donde está horas pongo un 1 y en donde está segundos pongo 3600. Entonces va a ser 9230.76 por 1 entre 3600, pues nos queda 2.56 y los segundos de arriba se van con los de abajo y ya nos queda únicamente horas. ¿Ok? Muy bien. Tercer problema. En el tercer problema nos dice cuántos electrones, fíjense bien, los electrones, muchachos, es carga. Entonces me está pidiendo que utilicemos la tercera fórmula. Entonces, ¿cuántos electrones pasan cada segundo por una sección de un conductor donde la intensidad de la corriente es de 28 amperes? Entonces, 28 amperes, pues es la intensidad de corriente. Y me dice que por cada segundo, o sea, un segundo. Entonces aquí la intensidad 28, ¿en cuánto tiempo? En un segundo. Y si yo hago 28 por 1, pues me queda 28 y las unidades son colombios porque es carga eléctrica. Pero aquí me está pidiendo cuántos electrones. Entonces yo pongo mi resultado que son 28 colombios. Abro mi factor de conversión, pongo mi línea, colombios arriba, colombios abajo y lo voy a convertir a electrones. Y aquí tenemos esta equivalencia que dice que en donde están los colombios yo voy a poner un 1, por eso aquí pusimos un 1. Y en donde están los electrones o la letra E pongo 6.24 por 10 a la 18 y hacemos el de arriba por el de arriba entre el de abajo. Entonces 28 por 6.24 por 10 a la 18 igual entre 1 nos queda 1.7472 por 10 a la 20 electrones. ¿Ok? Y estos son todos los ejercicios de la intensidad de corriente eléctrica, muchachos. O sea, está sencillo. Nada más hay que tener cuidado. Si me da mili, pues ya sé que tengo que poner el por 10 a la menos 3. Si tengo que convertir a horas o a segundos, o si tengo que convertir la carga a electrones o dejarla en colombios. ¿Ok? Bueno, después, muchachos, vamos a hablar acerca de la ley de Ohm. Para la ley de Ohm necesitamos conocer lo que es una resistencia eléctrica. Ya en el tema pasado, lo que les acabo de explicar, vimos lo que es la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica es el flujo, es lo que se va moviendo. Hagan de cuenta que decimos, esta es mi corriente eléctrica. ¿Qué es lo que se va a mover en todo eso? Pues son los electrones. Esa es una E, aunque me quede así medio feo. Son puros electrones, las que llevan una rayita hacia arriba. Esa es la corriente eléctrica. La intensidad, pues es qué tan rápido se van a mover esos electrones. Ahora, la resistencia se representa con unas líneas así como cuando las personas, por ejemplo, si vemos una película, una telenovela, que están tomándole sus signos vitales, entonces ya ven que hay una maquinita que marca la trayectoria de sus signos. Entonces, cuando se ponen así puras rayitas,
como picos, esa viene siendo una resistencia eléctrica y una resistencia es una oposición al movimiento. Es, por ejemplo, muchachos, cuando van manejando, pues ¿cuál podría ser una resistencia? Pues un tope, ¿verdad? Se supone que ustedes ven un tope, entonces tienen que disminuir su velocidad. Pasa lo mismo con lo que viene siendo la corriente eléctrica. La corriente eléctrica está circulando, pero si se topa con una resistencia, pues obviamente esa intensidad, es decir, esa rapidez, pues va a disminuir. Esa resistencia eléctrica que es de esta manera, que más adelante vamos a resolver circuitos eléctricos, se representa con este que es omega, que viene siendo los ohms, ¿ok? Y de ahí surge pues lo que viene siendo la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad, aquí me faltó una D, de la corriente eléctrica que circula por un conductor dado es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es la pura descripción de la fórmula, fíjense bien. Esta es la fórmula de la ley de Ohm. La intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. La intensidad, ya lo vimos ahorita en lo que acabo de explicar, se mide en amperes. El voltaje, muchachos, se mide en volts y la resistencia en ohms. Entonces, este es para encontrar la intensidad, este es para encontrar la resistencia y este es para encontrar el voltaje. O sea, lo único que se hicieron fueron los despejes. Vamos entonces a continuar. Estas fórmulas están bien fáciles. Ejercicios de la ley de Ohm. Determinar la intensidad de la corriente eléctrica. Pues entonces, para encontrar la intensidad, esa es la primera fórmula, porque la segunda es para encontrar resistencia y la tercera es para encontrar voltaje. Entonces nos dice, determinar la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 ohms. Entonces, esa es la resistencia. ¿Ok? Esta es la resistencia. Al aplicarle una diferencia de potencial, o sea, ese es el voltaje. La intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. El voltaje son 90 y la resistencia son 30. Entonces, 90 entre 30, la intensidad es igual a 3 y ya sabemos que la intensidad se mide en amperes. ¿Ok? Muy bien. Problema 2. Un tostador eléctrico tiene una resistencia, pues es la letra R, ¿verdad? Resistencia cuando está caliente. ¿Cuál será su voltaje? Pues me está pidiendo la V al conectarlo a un generador de 24 amperes. Esta es la intensidad. Entonces, como me está pidiendo voltaje, pues es con la tercera fórmula. Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, que es esta. Entonces aquí la intensidad son 24 y la resistencia son 15, entonces 24 por 15 pues nos quedan 360 y las unidades del voltaje pues son los volts o los voltios. Muy bien, tercer problema, ¿cuál es la resistencia? Pues me está pidiendo que utilice la segunda fórmula. De un conductor que al conectarse a una diferencia de potencial de 15 volts, o sea, ese es el voltaje, deja pasar una corriente, fíjense bien aquí, una corriente, esta es la intensidad, pero me dice que son miliamperes. Este mili yo ya sé que lo tengo que quitar con su prefijo, ¿verdad? Es un prefijo, lo tengo que quitar con por 10 a la menos 3. Entonces, la resistencia es igual, voltaje 15, intensidad 90, por 10 a la menos 3, porque quitamos este mili con esta extensión. Entonces hago 15 entre 90 por 10 a la menos 3 y nos queda que la resistencia es 166.66 ohms. Muy bien, muchachos, entonces esta es la explicación. Ahora lo que vamos a hacer es la siguiente actividad, que es corriente eléctrica. Hay que hacer un mapa conceptual, que es contestar la página 194 del libro, tomarle foto y subirla, ¿verdad? Resolver los problemas de la página 186 de la ley de Ohm. Vamos a hacer el mapa conceptual, contestar la página 196 y vamos a resolver los problemas de la página 191 del libro de texto. Ok, muchachos, pues muchas gracias. Espero que estén muy bien.